¿Cómo están? Los saludamos, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. El pic de las denominadas enfermedades de invierno y el explosivo aumento de los virus respiratorios son un tema preocupante. De hecho, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados lo analizó en una sesión especial. Hoy vamos a conversar sobre ese tema con los diputados Alejandro Bernales y Marta Bravo. Pero antes, vamos a revisar todos los antecedentes en la siguiente nota. El fallecimiento de lactantes y menores de edad en el país a causa del incremento de los virus respiratorios motivó a la Cámara de Diputadas y Diputados a desarrollar una sesión especial. El alza sostenida de enfermedades respiratorias como la influenza y el virus sincicial fueron objeto de análisis junto a representantes del Ejecutivo, quienes asistieron a la sala para estudiar la actual contingencia sanitaria. La finalidad de la sesión fue promover medidas sanitarias urgentes y de mediano plazo, considerando el pic de patologías invernales. Entre los puntos abordados están los tiempos de respuesta de la autoridad sanitaria, el incremento constante de las consultas médicas, el ausentismo escolar, el aumento en la ocupación de camas, el reforzamiento de la gestión asistencial y el inicio de investigaciones sumariales. En la oportunidad se aprobaron 8 resoluciones dirigidas al Ejecutivo. En ellas se pide una adecuada coordinación público-privada en la materia, la implementación de diversas medidas para evitar un eventual colapso hospitalario, transparentar la información sobre hospitalizaciones y asegurar la derivación de camas, entre otros aspectos. Teníamos ahí la nota introductoria con los principales antecedentes de esta sesión especial realizada por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Para conversar acerca del tema, establecemos el diálogo con el diputado Alejandro Bernales, quien gentilmente nos acompaña en esta edición de Puntos de Vista. Gracias por estar con nosotros, diputado. Hola, Guillermo, gracias por la invitación. Aquí disponibles para conversar de lo que ocurrió justamente en esta sesión especial que vimos los temas de salud. Claro, y que tiene relación, diputado, con un tema que es muy complejo, que es este incremento, digamos, un aumento explosivo si lo comparamos con años anteriores, y no solo en cantidad, sino que en, podríamos decir, las características de los virus, que parecen mucho más dañinos o poderosos que en años anteriores. Sí, a ver, nosotros en la región de los lagos estamos viendo el mismo fenómeno que ocurre en todo Chile. Me he reunido efectivamente también con distintos profesionales del mundo de la salud para poder abordar este tema, y he visitado también algunos recintos asistenciales de salud. Sobre todo estuve en el hospital de Puerto Montt viendo en terreno lo que está ocurriendo, y justamente lo que nos señalan los profesionales del mundo de la salud es que lo que ha ocurrido es que tenemos efectivamente un virus que está atacando de manera muy agresiva, un virus que además en la mañana puede asistir un niño a una urgencia con una bronquitis y en la tarde puede estar ya con neumonía. Por lo tanto, hay que tomar acciones respecto a lo que está sucediendo. Además, en una red que también me señalaban, generalmente el comportamiento de estas enfermedades era más bien territorial, ¿no? Iba de repente avanzando en el sur y avanzando hacia el norte, y hoy día tenemos una red que prácticamente está a la par con las mismas problemáticas. Y eso es justamente lo que a nosotros nos preocupa, las cosas que le hicimos saber también a la ministra de Salud respecto a las medidas que se están tomando, respecto a las camas. Hemos tenido noticias realmente impactantes en nuestro país con lactantes que han fallecido. El primer lactante, debo decir, que falleció lamentablemente fue de la región de los lagos. A finales del mes pasado, el lactante que estaba en Ancud y fue trasladado a Castro y falleció. Y de ahí hemos tenido casos que son más bien de connotación pública porque han faltado camas. Incluso en la región de los lagos, el último lactante que fue trasladado a Antofagasta, es decir, que movilizaron a la familia completa junto a su hijo de la provincia de Chiloé hasta Antofagasta. Entonces, hay temas que son muy complejos y que estamos abordando y que se hablaron justamente en esta sesión. Sí, hay varios temas. Unos dicen relación, por ejemplo, con lo que usted mencionaba, que es las características propias de los virus, esta estacionalidad o la posibilidad de que estén primero en una zona del país, luego en otra. Ahora lo vemos prácticamente parejo. Sabemos que estamos en pleno pic del sincicial, pero el pic, por ejemplo, de la influenza debiera llegar en un par de semanas más. Entonces vamos a tener una situación compleja durante todo un mes, 30 días, APP. ¿Cómo se aborda esto, considerando que estamos ya en una prácticamente saturación de camas? Usted lo decía recién, en este caso que se tuvo que trasladar hasta Antofagasta incluso. Sí, yo creo que acá se han dado a conocer medidas. Yo creo que es importante siempre que todas las organizaciones públicas estén coordinadas. Por eso ayer también asistió el ministro de Educación, Hacienda, para justamente poder cruzar esta información
y estar coordinados, ¿no? Entonces, a mí me parece que acá lo que hay que hacer también es reforzar las campañas que hay de información. Yo creo que es muy relevante que todos nosotros como parlamentarios también tenemos un rol dentro de aquello, de poder contarle a la ciudadanía qué es lo que tiene que hacer, las vacunaciones, en qué lugares se están vacunando. Se ha solicitado que se refuercen, por ejemplo, las vacunaciones en establecimientos educacionales. Yo solo contarte un ejemplo. Ya en la región de los lagos, hace varios meses, hace 2 meses atrás, ya se inició la campaña de vacunación. Y la primera ronda que se hicieron, se vacunó gente en los colegios, pero no con todo el éxito. Con todo lo que ha ocurrido, hace poco se volvió, ya se tomó la iniciativa y se ha insistido con algunos colegios a volver a vacunar. Hace un par de semanas se vacunó en un liceo que es el más grande de la comuna de Puerto Montt y se vacunaron en un día 1.200 niños y jóvenes. Es decir, en la primera vuelta son 1.200 niños, no se vacunaron. Hubo que hacer una insistencia y se vacunaron, imagínate, 1.200 niños más. Entonces es importante reforzar este tipo de medidas justamente para hacer frente no solo al sincicial, que está muy agresivo ahora, sino que también a la influenza que viene ahora pronto, ¿no? Claro, usted lo decía, el refuerzo de medidas, eso obviamente es resorte de la autoridad y ha sido justamente la autoridad la que se ha visto más cuestionada. Tuvimos la salida incluso del subsecretario Arauz. A su entender, el rol del gobierno, independiente de que estamos en una situación muy compleja por las características propias de los virus, que son diferentes o más agresivos que antes, pero a su juicio, ¿cómo ha estado el gobierno en ese sentido? ¿Ha quedado corto? ¿Faltó previsión quizá? ¿Anticiparse un poco? A ver, si pudiera hacer una crítica, yo la relaciono con lo que digo anteriormente. Yo creo que faltó fuerza en poder comunicar de mejor manera estas campañas de vacunación, anticiparse, el uso de mascarilla, la higiene en las manos, que tienen que ser cosas que tienen que ser habituales de ahora en adelante con todo lo que hemos vivido en COVID y no relajarse con este tipo de situaciones. Porque a mí lo que me ha tocado ver en terreno, lo pongo desde otro punto de vista, desde mi región, yo he visto que existió un trabajo articulado. Yo ya contaba que hace ya varios meses se iniciaron las campañas de vacunación, poco informadas, pero se iniciaron. Vemos también que hay una coordinación en mi región, por lo menos, con el mundo privado, que aquí también es uno de los grandes cuestionamientos, ¿no? Aquí gran parte de, yo creo, la gota que rebalsó el vaso, ¿no? Para la salida del subsecretario tiene que ver mucho con esta coordinación y esta polémica que existe con la clínica Las Condes. En nuestra región ha sido particularmente coordinado ambos mundos, ¿no? El mundo público con el privado. Pero mi máxima crítica está ahí, ¿no? Diría yo, como más bien en la comunicación. Y ahora yo creo que hay que avanzar, hay que aprovechar este cambio justamente de timón que existe en la subsecretaría y avanzar para disminuir todos los riesgos que vengan de aquí en adelante y poder subsanar lo que no se hizo hacia atrás. Y respecto a la responsabilidad de la ministra, se lo planteo porque hay parlamentarios de oposición que incluso han insinuado la presentación de una acusación constitucional, otros hablan de la vía de una sesión especial solo para analizar el caso de ella, otros una eventual interpelación. ¿Qué pasa allí? ¿Hay aprovechamiento político o se requiere quizás un apretón de clavija? Yo creo que aquí todo la justa medida, ¿no? Yo me parece que estas acusaciones constitucionales se bajó, entendiendo que aquí quien era el responsable de esto había un subsecretario que ya no estaba, que renunció. Y también digo, en la justa medida, también hacer el llamado a la de los colegas, de repente que se nota un poquitito de aprovechamiento político en ciertas circunstancias. Yo creo que hay que tener cuidado, sobre todo en el mundo de salud, Guillermo. Yo creo que hay que tener mucho ojo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y cómo nos dirigimos justamente a este sistema. ¿Por qué? Porque a mí me toca en la región de los lagos recibir llamadas a las 12 de la noche cuando hay urgencias que están repletas. A mí me ha tocado casos dramáticos, tal cual como los que se señalan ahora, que hay que manejarlos con mucha cautela y precaución, porque uno genera un daño en esas familias, una revictimización de esas familias que han perdido a un ser querido, pero también uno tiende a generalizar un sistema donde hoy día vemos que están los funcionarios del mundo de la salud sacándose, perdón por decirlo así, pero la cresta para atender a cientos de pacientes. En la región de los lagos llegamos a pic de tener 200 niños en la urgencia. Entonces nadie podría decir que en el servicio de salud quienes trabajan ahí, los médicos, las enfermeras, los técnicos, están descansando mucho menos, pero colapsados también de trabajo. Y tienen que decidir, ¿cierto?, entre un niño u otro en las atenciones. Entonces a mí también, y hago ese llamado a la prudencia, en no siempre responsabilizar y pegarle, ¿cierto?, a los médicos, a las enfermeras y como esta generalización,
Porque lo que genera después cuando se va al recinto hospitalario es que las personas van enojadas y se genera cierta etiqueta con ese centro de salud que va. Y de repente, con la mala atención de una persona, se generaliza y, como digo, la mala imagen se genera para toda la institución. Y ahí me toca hablar con funcionarios que son agredidos, que son violentados también en las salas de espera. Y hay que entender, y nosotros tendríamos que encauzar para acercar a ambos mundos, el mundo de los pacientes, de los usuarios, con el mundo de los trabajadores del mundo de la salud, que también tienen muchas veces en momentos de colapso y saturación como lo están viviendo ahora. Claro, eso sobre todo en el sistema público. Sí. ¿Qué pasa? Y bueno, ya nos está pidiendo el tiempo, pero le hago igualmente la consulta. Usted hablaba de la coordinación entre el sistema público y el sistema privado. ¿Cómo se mejora esa coordinación para, de una u otra forma, descongestionar, descomprimir lo que está ocurriendo en la salud pública? Aunque sabemos que en el mundo privado igualmente hay una gran cantidad de pacientes que requieren ser atendidos, pero usted dijo que, por ejemplo, en su región el tema ha funcionado más o menos bien. ¿Cómo se hace para que esto funcione en todo el país? Sí, aquí hay diálogo. O sea, básicamente la experiencia de la región de los lagos, aquí hay un diálogo, hay un liderazgo de quienes están como autoridades de salud en nuestra región, coordinando permanentemente y conociendo, ¿no?, el estado también que está el mundo de la salud pública. Otro caso de la región de los lagos, para ver las particularidades que tenemos en cada territorio. La mejor infraestructura clínica que hoy día tiene un niño para estar en las mejores condiciones en nuestra región es en el mundo público. El hospital de Puerto Montt es el que tiene, por ejemplo, pediatra las 24 horas de noche. El sector privado no tiene pediatría para atender muchas veces de noche. Entonces tiene que haber efectivamente ahí una conexión de ambos espacios. Y cuando falta, al revés, de salud, faltan camas a los privados, se han hecho esta discusión. Yo creo que acá el nuevo subsecretario tiene un tremendo desafío de poder generar estos diálogos, de poder estar informado completamente de todo lo que ocurre en la red y no dejar estos espacios que lamentablemente uno dice, bueno, y si se hubiese trasladado ese niño a esa cama, ¿qué historia habría ocurrido? ¿Cierto? Pero hay que jugar todo efectivamente el esfuerzo. Y lo último, señalar, hablar también de la sesión especial. Nosotros solicitamos una serie de cosas para la región y una de ellas es que se pueda abrir el ex hospital de Puerto Montt, que ha estado, que se usó para el COVID de manera muy exitosa, y nosotros estamos pidiendo que hoy día el ex hospital de Puerto Montt se vuelva a reabrir lo antes posible para atender este tipo de situaciones de aquí, además de manera permanente, porque la urgencia en nuestra región, lamentablemente, muchas veces también, no solo ahora, se colapsan en algunos momentos y necesitamos algunos espacios también para mejorar esa atención. Y hacer un llamado también a la ciudadanía a informarse, ¿cierto?, de la prevención, del cuidado que tiene que tener, y también, yo sé que esto es más o menos complejo, ¿no?, pero hay una categorización cuando uno llega al hospital de los pacientes que están más graves a los menos graves, y quienes siempre tienen la prioridad son los pacientes que están más graves. Entonces, por lo tanto, cuando uno va con un niño que no tiene todos los síntomas, ¿cierto?, para ser atendido con esa prontitud, queda esperando, claro, en la sala de espera muchas horas. Y también es un riesgo porque se puede contagiar de otra enfermedad. Entonces hay una serie de cosas que tienen que ver con la información que yo estaba narrando recién, que de repente le falta comunicar al ministerio para que la ciudadanía también sepa cuándo acudir, cuándo no acudir, cuándo ir a un CEFAM, cuándo ir al hospital, cuándo ir a la urgencia, etcétera. Perfecto, muchas gracias, diputado. Gracias por haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Guillermo. Muchas gracias. La conversación, el diálogo aquí en Puntos de Vista, los temas de la contingencia, los temas de actualidad, los seguimos revisando a continuación. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar con la diputada Marta Bravo, que gentilmente está con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Diputada, gracias por compartir estos minutos con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Diputada, conversemos acerca de este tema. Es un tema muy complejo que está revelando una situación respecto de la gravedad o la fuerza de estos virus, de estas enfermedades respiratorias, la forma en la que nos ha golpeado particularmente, y también deja de manifiesto que quizá algunas de las medidas no se adoptaron oportunamente. ¿Cuál es la visión suya respecto de lo que está pasando hoy en día en el país? Sí, a ver, nosotros siempre tenemos que tener en consideración lo que ocurre en el hemisferio norte. Y cuando se nos advertía que en el hemisferio norte existía una triple endemia en COVID-19, influenza y virus sincicial respiratorio, tenemos que tomar siempre esa información y saber que en alguna medida nosotros vamos a tener también la misma situación durante la etapa estacionaria como es otoño-invierno.
Y entonces cuando vemos que no existe una preparación para ello, sobre todo en lo que es comunicación de riesgo, es cuando nosotros decimos sí, estamos llegando tarde, y sobre todo cuando ya vemos las consecuencias del fallecimiento de niños a causa de esta situación. En ese sentido, ¿qué se debió haber hecho? A ver, lo primero, cuando nosotros sabemos que estas enfermedades son infectocontagiosas, necesitamos comunicar desde antemano el riesgo a la población, es decir, estar constantemente comunicando sobre las medidas de prevención. Nosotros ya veníamos de una pandemia, todavía estamos en ella, de hecho todavía existe una alerta sanitaria, independiente de que la Organización Mundial de la Salud lo haya levantado como pandemia propiamente tal, pero sabemos que existe circulación del virus igual aún. Y sobre todo para nosotros, para este hemisferio, cuando además tenemos virus estacionarios como el virus respiratorio sincicial, la influenza, el adenovirus, necesitábamos entregarle a la población las herramientas o recordarle quizás, porque ya tenemos una población que está educada sanitariamente, entonces recordarles cuáles son las medidas que nosotros ya habíamos adoptado. La población sabe y entiende lo del lavado de manos, pero hay que estarlo recordando, que esto nos va a servir no solo para las enfermedades respiratorias, sino que también para otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, el lavado de manos, el uso de la mascarilla cuando nosotros estamos en algún transporte público, por ejemplo, o en alguna situación donde existe aglomeración de personas, tomado estas medidas para los niños en el colegio, sabiendo que los que han fallecido son niños menores de las edades que quizás van al colegio, pero sí asisten a sala cuna, o son niños que reciben a los vectores, entre comillas, ¿cierto?, que pueden ser sus hermanos mayores que van al colegio y entonces pueden transmitir el virus a los niños. Y no menor es el tema de la vacunación. Cuando sabemos además cuáles van a ser los virus circulantes, que sabemos además que son constantemente los virus circulantes en invierno, como es la influenza, y tenemos una herramienta que es fundamental para poder prevenirla, como es la vacunación contra la influenza, entonces nosotros necesitamos que la población esté en alerta de esto y que se pueda vacunar y que concurra a los centros de salud a vacunarse, porque cuando dejamos como el libre albedrío en el fondo, entendiendo que la vacunación contra el COVID no es obligatoria, sin embargo, en la vacuna contra la influenza sí tenemos grupos objetivos que son obligatorios, entonces necesitamos que la población entienda la importancia de prevenir al menos una de las patologías que se pueden ver durante el invierno, como es la influenza. ¿No fue el COVID digamos, contraproducente en el sentido de la realización de nuevas campañas? Se lo planteo desde el punto de vista de la población común y corriente, de la gente que dice, me tuve que vacunar tantas veces, he tenido que usar tantas, no sé, medidas de precaución, ¿hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo? Es momento de parar. ¿No fue eso quizá yo creo que una barrera que impidió que se implementaran nuevas políticas o que se insistiera con políticas de este tipo? Lo tomo al revés. Si nosotros hubiésemos comunicado constantemente el riesgo que se nos venía con la influenza también, hubiésemos tenido una población que ya tenía la cultura de la vacunación contra el COVID, que muchas de las personas pensaron, como usted lo dice. Sin embargo, si nosotros hubiésemos mantenido esta comunicación de riesgo y hubiésemos tenido en alerta a la población hubiese entendido que se tenía que vacunar igual contra la influenza, teniendo la herramienta además que la tenemos todos los años. Y además, con un sistema, un programa nacional de inmunizaciones que está muy comprometido, el personal está muy comprometido y la población también lo entiende así contra la influenza. Sin embargo, es como siento yo desde mi perspectiva que se liberaron muchas restricciones, pero también se liberó la comunicación de riesgo sin alertar a la población de esta tripledemia que se veía venir desde el hemisferio norte. ¿Una especie de agotamiento? Pero también desde la cabeza. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, porque, a ver, entendamos el Ministerio de Salud, que tiene dos cabezas grandes, que son la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Lo que está sucediendo ahora es en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, es decir, toda la red hospitalaria y los SFAM se están viendo también estresados y empieza a suceder esto, que lamentablemente es el fallecimiento de niños, que espero no suceda con los cambios que han habido, que no suceda cuando tengamos que también enfrentarnos a lo que significará para la población adulto mayor.
Sí, perdón, esa cifra que dio el exministro Mañalich es realmente alarmante. Habló de ciento y tantos niños que podrían fallecer de aquí a un plazo de 30 días más. Esperemos que no sea así. Yo tengo la confianza y sé que los equipos de salud están trabajando a 1000 para poder lograr evitar fallecimientos, pero entendiendo que esto se puede dar, el estrés de la red asistencial, es la Subsecretaría de Salud Pública que debió haber tomado estas medidas antes. Si nosotros en la prevención tenemos la posibilidad de que no se estrese la red asistencial. La Subsecretaría de Salud Pública tiene 3 ejes específicos: la promoción de salud, la prevención de enfermedades y la fiscalización. Yo he visto débil a salud pública, sobre todo en regiones. No veo fiscalización, veo negligencia en presentar las medidas de prevención a la población y sobre todo en la comunicación de riesgo. Entonces, si yo no tengo esta prevención, obviamente voy a estresar a los equipos de la red asistencial. ¿Y qué pasa desde el punto de vista de las responsabilidades? Ya vimos hace unas horas atrás que, bueno, tuvo que dejar su cargo el ahora ex subsecretario de redes asistenciales. Pero ¿qué pasa con la cabeza? ¿Qué pasa con la ministra del ramo? Algunos parlamentarios hablan incluso de una eventual acusación constitucional que ahora está frenada, otros hablan de una interpelación, otros hablan definitivamente de que debe a lo menos dar explicaciones de cómo ha funcionado todo este tema o de lo que ha faltado para que funcione. ¿Cuál es su visión respecto del rol de la ministra? Bueno, durante la semana tuvimos a la ministra en la Cámara y nos presentó justamente los planes que existen. A mí me parece que la responsabilidad sí efectivamente caía en el subsecretario de redes asistenciales. No podemos lamentar más vida, no podemos estar disculpándonos porque está falleciendo personas. Nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es prevenir que nos fallezcan niños. Entonces, cuando vemos que se presentan disculpas, la verdad es que a mí me parece injusto para las familias porque en realidad, bien lo dijeron ellos mismos, las personas pueden perder un cargo, un trabajo, en este caso el subsecretario de redes asistenciales, pero ellos perdieron una vida, perdieron a un hijo. Entonces, aquí siento que era lo que se tenía que hacer, que el subsecretario de redes asistenciales diera un paso al costado, quizás tardíamente, debe haber sido en el momento, pero ahora tengo fe de que a la cabeza está alguien que tiene una historia también en redes asistenciales y puede tomarlo con mucha responsabilidad. Y ahora, diputada, ¿qué se hace? Porque ya estamos en el pleno pic, al parecer, del sincicial, pero viene el pic de la influenza. Pero claro, la vacunación no es inmediata, no es que uno se vacune hoy y mañana esté inmunizado para lo que viene. Entonces, me da la impresión de que, independiente de que la vacunación siempre es necesaria, hoy la fuerza, el eje debe estar puesto en otras áreas para hacer frente a lo que viene en estas próximas 2-3 semanas. ¿Qué hay que hacer? A ver, las medidas que nosotros ya hemos mencionado aquí, ¿cierto? En la vacunación, la comunicación de riesgo, estar constantemente, pero ya estamos, creo yo, aún a tiempo, pero sí hemos enlentecido lo que significa en la prevención. Entonces creo que ahora sí tenemos que reforzar. Tuvimos una cantidad de personal en pandemia que se capacitó también para poder hacer los tratamientos de las enfermedades respiratorias y creo que ese personal, lamentablemente hubo muchos que se desvincularon ya, pero hubiésemos tenido la posibilidad de redireccionarlos justamente a redes asistenciales y a distintos puntos de tal forma de que pudieran bajar la brecha que existe en salud en relación al personal de salud. Creo que es una de las medidas que se pudiera tomar, que se pudiera considerar. Todavía estamos en alerta sanitaria, se pueden destinar recursos para ello y espero que sea reconsiderado porque necesitamos más fuerzas. Recordemos que también tenemos un personal de salud que está cansado, que está agotado y que van a existir quizás ausencias porque existe este agotamiento. Entonces podríamos retomar ese personal de salud que se capacitó, insisto, y que ya tiene las herramientas como para poder enfrentar esta situación. Perfecto, diputada Marta Bravo, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. La conversación, el diálogo, los temas de actualidad, los temas de la contingencia, lo que preocupa y es analizado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aquí en Puntos de Vista. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad.